Hoy en el canal de Brian R3, la review de El día que la Tierra se detuvo, 2008. Empezamos la película en 1928, en una cordillera en la India, con un alpinista que estando en su campamento ve una luz que se mueve de manera rara, por lo que lo mejor que se le ocurre es salir al infernal frío en ese lugar, escalar un poquito por aquí y por allá, para poder así contemplar en persona qué era esa luz, la cual resulta ser una esfera que, al curiosear con ella, se acaba desmayando, cuando esta provoca un resplandor, además de que cuando este mismo se despierta, ve que tiene una marca en la mano, y pues la esfera acabó desapareciendo. Pero ahora, en la actualidad, conocemos a una de las protagonistas de esa historia, la astrobióloga Helen Benson y su hijastro Jacob, los cuales tenían un día relativamente normal, donde desde ahorita vemos que no se llevan muy bien que digamos, hasta que de repente llegan un huevo de patrullas y agentes federales para llevársela, aunque no arrestada, sino en custodia, que los mismos de manera totalmente por la cara no le explican al menos que no le van a hacer nada malo, para básicamente meterle un susto así por la putísima cara. Aunque con ver que ni siquiera ellos mismos saben por qué carajo se la están llevando, y hasta que cerraron un carril de la autopista, ya te puedes hacer una idea de qué es lo que pasa. Lo cual es que en unas instalaciones del ejército llevan a varios científicos escoltados por militares hasta otra instalación militar súper protegida y sin acceso ni siquiera con sus teléfonos celulares, ignorando esto último por cierto Helen. Ahí se vuelve a topar esta misma con otro colega, el doctor Michael Granier, que trabaja en la NASA, que les explica a ella y a todos los demás científicos que un objeto raro fue ubicado por Júpiter, el cual se movía de manera rara y con una velocidad increíblemente alta, viendo que su órbita se desvió y inminentemente colisionará con la Tierra en Nueva York aproximadamente en poco menos de una hora, y básicamente con la velocidad y donde se impactará podría provocar básicamente el fin del mundo. Así que como medida desesperada, el ejército y los científicos van a la zona donde impactará para ver qué carajo pueden hacer, más que ahora el ejército pierde el control sobre sus misiles, pero mínimo el objeto baja la velocidad y resulta ser básicamente la misma luz que vimos al principio en la India, la misma esfera, pero ahora mucho más grande. Llega y se posiciona en Central Park para básicamente asustar a los neoyorquinos y alertar a los militares, donde también llega el equipo donde está Helen con trajes especiales a la zona, contemplando en persona la propia esfera, aunque evidentemente tenían que llegar los puñeteros militares a prepararse para dispararle a todo lo que se mueve con todo lo que tienen. Pero antes ven una figura que sale de ahí sin hacer absolutamente nada, pero un militar por la putísima cara le dispara para dejar herida a esta figura humanoide, la cual cae en los brazos de Helen y provoca obviamente que la esfera suelte a Gord, un robot gigantesco, para básicamente que este mismo apague todos los objetos y máquinas de la ciudad y provocar un ruido que aturde a todos los presentes, casi haciéndolos mierda, hasta que esa figura humanoide lo detiene para que la misma se desactive. Y ahora sí, en una escuela cercana formaron laboratorios y un quirófano móvil, donde llevan esta mierda que por poco se muere, pero al final deciden ya con calma sacarle la bala, observando su composición, que tras esa cagada luminosa y gelatinosa abajo es muy similar a la composición de un ser humano cualquiera, que precisamente al cabo de un rato empieza a cambiar para literalmente adoptar una forma humana casi al 100%, despertando como un energúmeno, aunque consiga hablar un inglés perfecto, mientras muchas más esferas están llegando al mundo, que obviamente entró en caos, y más por los Estados Unidos, que no les gustó que les hayan desactivado literalmente un solo satélite. Por lo que la Secretaría de Defensa viaja hasta donde está nuestro visitante para saber con qué carajo están lidiando, que básicamente es un recién nacido que aprovechó la muestra que le tomó a nuestro alpinista del principio y básicamente le robó su apariencia física. Este mismo visitante, que se llama Klaatu, aunque parezca que no puede ni tomar ni siquiera un vaso de agua normal, no es tan imbécil para que la secretaria se lo empiece a papear, y básicamente este mismo le dice que un grupo de civilizaciones mucho más avanzadas que la humanidad obviamente quiere enviarles un mensaje a través de las Naciones Unidas, pero nuestros queridos yankees son tan putamente imbéciles para solamente guardarse la información para ellos, sin tener en consideración que si quiere hablar con los líderes del mundo es por algo, ¿no? Además de que si ya les digo que representa a muchas otras civilizaciones, no es muy conveniente tenerlo como prisionero por el peligro que podría suponer otra invasión.
aprovechando Helen que le dio penita que se lleven al tambo a Klaatu para ayudarlo a escapar, que ya está consciente de que no se lo quieren llevar para charlar pacíficamente precisamente. Milagro que en una película estadounidense no traten a los puñeteros gringos como salvadores de la humanidad, sino básicamente como los retrasados mentales que son. Este mismo, cuando le iban a interrogar con un detector de mentiras, es usado por este mismo para mejor meterle una descarga al interrogador por tarado, sacarle toda la información a este mismo, inmovilizar a todos los agentes que estaban por ahí, robarle su traje y salir como si nada, al igual que Helen, que también vaya bola de imbéciles los yankees para que se les haya escapado Klaatu como si nada hubiera pasado. Pero bueno, el cual precisamente en una estación de tren, aparte de agarrar algo de comida con sus poderes mágicos, ve un poco cómo la humanidad está reaccionando a su llegada. Además de que como se desmayó, no sé muy bien por qué, consigue contactar con Helen para básicamente tranquilizarla y conocer al cagapalos de Jacob, mientras que los inútiles del ejército no consiguen hacerle absolutamente nada al Gord, que básicamente por la puta cara lo atacan, seguramente porque los atacó en un principio, aunque ellos fueron los inútiles que empezaron el ataque en primer lugar. Pero con nuestros protagonistas van a un McDonald's para básicamente hacer algo de publicidad a la marca, así por la puñetera cara, y también detenerse para que mientras Jacob vaya al baño, Klaatu se entere de que pues el padre y la madre del mismo fallecieron. Pero también contactarse en ese mismo lugar con un emisor que dejaron en la Tierra hace mucho tiempo, que obviamente estuvo todo ese tiempo analizando y viendo que cualquier intento de negociación sería muy difícil con la humanidad. Además de que, aunque los humanos sepamos perfectamente que vamos a valer mierda, si no hacemos algo por la Tierra, obviamente no hacemos absolutamente nada. Y pues lo mejor que se les ocurre es empezar con un proceso que nos dirán después, aunque obviamente el emisario, a pesar de todo lo negativo, pues ya le agarró cierto cariño a la humanidad y obviamente a la Tierra después de más de 70 años de estar en nuestro mundo. Por lo que mientras los militares consiguen atrapar a Gord, quién sabe cómo, para caer directo en una trampa que tiene que ver con ese proceso, el cual precisamente es explicado por Klaatu, tras que en medio de la nada vaya a un lugar para sacar otra esfera que atrae a otros animales, al igual que sucede lo mismo con las esferas a lo largo del planeta. Esto precisamente se usa a manera de un arca de Noé, que luego de su recolección empiezan a abandonar el planeta Tierra, menos la de Nueva York, ya que la especie de ellos precisamente planea exterminar a toda la humanidad, que por más que Helen intente convencerlo y que tenga el testimonio de uno de sus emisarios de que los humanos somos unos pendejos, pero tampoco tanto, pues no lo consigue. Además de que para asustar un poquito más al cagapalos de Jacob, llega un policía así por la cara a intentar arrestar a Klaatu, pero pues este mismo se lo quita de encima básicamente aventándole el putísimo carro así porque sí y matándolo, para luego revivirlo con sus poderes. Tal vez hubiera sido un poquito mejor darle una descargadita como el del principio, pero pues bueno. Aunque tan siquiera consigue hacer que Helen vea que este también tiene en sus manos el poder de hacer el proceso y básicamente con esto decide llevarlo con alguien. Por lo que mientras los militares la llevan al Gord hacia sus instalaciones, Helen, Klaatu y Jacob llegan con el profesor Barnhart, quien es un ganador de un premio Nobel, para que básicamente Klaatu, aparte de resolverle una ecuación que tenía por ahí, básicamente porque sí, ya cuando habla con el propio Klaatu, el profesor nuevamente quiere convencer al visitante de que pues no nos mande al otro barrio, al hacerle ver que hasta ellos mismos estuvieron en la misma situación, pero como también lo podría hacer la humanidad, podrían evolucionar para salvar al mundo. Pero antes de seguir con este debate, pues llega todo Cristo por Klaatu, porque básicamente Jacob avisó a la policía como el imbécil que es, corriendo por el medio del bosque para eludir a los helicópteros, sin antes estos dos tener otra vez la centésima discusión de la película, que perfectamente se podría haber evitado si Helen le hubiera dicho todo desde un principio al inútil de Jacob. Probablemente todo lo quisiera matar, pero mínimo no estarían en dicha situación, provocando nada más que se lleven a Helen y que ahora Klaatu tenga que deshacerse de los helicópteros, que ya hasta que este salva a Jacob, ahora sí ya no le cae tan mal y mejor le pide ayuda, aceptando sin dudarlo, aun con todo lo que les ha cagado el palo a lo largo de la historia. Pero eso no es el mayor de los problemas, porque ahora sí el proceso acaba de comenzar, ya que el Gord empieza a liberar unos nanobots con forma de insecto que se empiezan a replicar para empezar a destruir todo el mundo, empezando por el cabrón que está enfrente al Gord y con todo el laboratorio para formar ahora sí una plaga gris que empieza obviamente a expandirse, aunque obviamente la intenten incinerar, no ocurre nada, sino todo lo contrario, empeora, muriéndose todos estos por imbéciles, al igual que los militares que estaban por ahí que intentaban contener la plaga, que obviamente
obviamente no es ningún rival para la tecnología de mierda que tiene la humanidad. Y ahora sí, los militares gringos, al darse cuenta de que la acaban de cagar, no, lo siguiente con esta plaga, deciden ahora sí hacerle caso a Helen para que intente convencer a Klaatu, viendo que van a morir todos si no hacen algo. Que hablando de, acuerdan verse en cierto punto tanto ella y Michael con estos dos, viendo que al parecer ahora sí este mismo ya le dio penita el apocalipsis que va a provocar, que precisamente en el lugar donde se iban a ver es un cementerio, donde precisamente estaba enterrado el padre de Jacob, el cual intenta pedirle a Klaatu que lo reviva, cosa que obviamente no puede hacer por varias complicaciones, aun con tremendos hacks que tiene instalados ese mismo, llegando los otros dos en ese momento, donde por fin Jacob deja de tratar tan como el culo a Helen, y es lo que finalmente hace que Klaatu decida que matar a la humanidad está muy feo, y que los humanos no somos tan imbéciles para cancelar ahora sí el proceso, por lo que necesita ir a la esfera de Nueva York para ver si pueden detener la jodida plaga, aun cuando tenga un precio muy alto para el estilo de vida, como ahorita veremos. Por lo que mientras vemos como la plaga sigue haciendo de las suyas en muchas partes del mundo, y sobre todo más cerca de Nueva York, llegan esos mismos a la zona, que obviamente está bloqueada por el ejército, los cuales ignoran obviamente por completo, pero no los persiguen básicamente porque la Secretaría de Defensa ordenó otra vez un ataque contra la esfera, sin ningún éxito, solamente para complicar las cosas para lo que pretendía Klaatu, matando a Michael de paso, y en ese momento llega ahora sí la plaga para empezar a hacer su mierdero, teniendo que ocultarse en un túnel para no morir, casi yéndose para el otro barrio, el propio Jacob y Helen porque los bichos se les empiezan a meter en el cuerpo, pero Klaatu lo salva absorbiendo esas mierdas, y viendo el cagadero que montó, decide que es definitivo que salvará a la humanidad, yendo directo hacia la plaga para intentar llegar a la esfera, que por poco no lo consigue, pero una vez la toca casi hecho mierda, provoca una onda de choque, que desactiva a todos los nanobots, pero también apaga toda la tecnología a nivel mundial, y seguramente para siempre, como básicamente un castigo o advertencia para la humanidad en su conjunto. Ya mínimo no es una extinción, pero ese apagón a nivel mundial le daría a la humanidad una oportunidad perfecta para poder deshacer todo el cagadero que estaban montando, y ahora la esfera de Nueva York finalmente abandona el mundo, que ahora sí se detuvo por completo, evidentemente. Pero en fin, y con esto finaliza la película. No seleccioné las películas de este mes pensando que iba a caer el Día de la Tierra o algo por el estilo. Simplemente se juntaron para ser analizadas en este mes precisamente. Pero la verdad, sí está cagado que sean dos películas que abordan en cierta medida algo relacionado con cagadas que le hizo la humanidad a la Tierra. Pero hablando de la película de hoy, este remake de uno de los mayores clásicos de ciencia ficción de la historia del cine tiene algunas cositas medio interesantes para analizar en esta parte final del video. Afortunadamente la mayoría no es que sean para hacer una obra maestra, pero mínimo no tienen una calidad de mierda, aunque obviamente no deja de tener sus detallitos que ahorita comentaré. Precisamente para no perder más el tiempo, vamos ahora sí a la parte final de esta review, con los aspectos por los cuales siempre empezamos: el guión, su estructura y más cosas relacionadas, obviamente. A ver, en este caso, al ser un remake de una película estrenada 57 años antes de esta, y que también está basada a su vez en otra obra literaria, es inevitable hacer algún tipo de comparación, pero en este caso primero hablaré de las propias cagadas de la película de hoy, y ahorita, antes de acabar las conclusiones, voy a hacer una comparación con la obra original. A nivel general, esta versión cuenta con un guión que a priori no cuenta con muchas cagadas graves, aunque sí con bastantes clichés que realmente en este tipo de películas ya me tienen un poquito bastante hasta los huevos. Y ojo que esta película ni siquiera es al 100% de catástrofes, hablando del típico tropo donde el protagonista, o la protagonista en este caso, cuenta con un pedo familiar de cualquier índole, que además de provocar algunos conflictos o situaciones durante el desarrollo de la película, al final de todo se resuelve por obra del señor en la mayoría de los casos, y en este caso la verdad sí es un poquito así. El mismo es un poquito especial porque tan siquiera ayuda un poco a la decisión final en el desarrollo de la historia y su futuro, además de tomarse un poquito bastante secundariamente. Pero es que la verdad está tan quemado este tropo y muy poco adaptado en este caso que pues sí cansa bastante y es bastante notable. Más allá de este cliché más quemado que el carajo, que ya ni siquiera digo nada más de las cagadas hechas por los estadounidenses, porque si no se me podría escapar algún que otro comentario xenofóbico, lo que más flojea de este apartado es su ritmo, que se puede llegar a ser o bastante lento, y después, ya cuando se va a acabar el tiempo de la película, de repente explota para apresurarse bastante, además de contar con bastante relleno en muchas partes, para tratar de meterle algo de misterio a todo, que realmente se vuelve muy predecible por culpa del cliché que les acabo de mencionar y cómo se presentan las situaciones principales precisamente, por lo cual podría decir que no es muy mala su calidad, eso sí, pero sí flojea bastante en esos aspectos, complementándose medio para mal
mal con los personajes y su desarrollo, que precisamente los mismos no son terribles tampoco, pero su desarrollo igualmente se siente apresurado y hecho ya porque se les estaba acabando el tiempo para poder exponer más cosas, además del puñetero cliché que ya les mencioné como 53 veces anteriormente. Hablando de los más importantes, pues Klaatu, como nuestro visitante que viene a exterminarnos, pues sí tiene su evolución, aunque no se note en su expresividad, lo mejor diría yo de esta película, ya que viendo las situaciones de su alrededor se arrepiente de provocar el fin del mundo, además de simbólicamente, por así decirlo, salvar a la humanidad, pero a costa de un castigo muy XD, que igualmente complicaría esa misión de no cagarnos el planeta, pero bueno. Esto se consigue también en cierta parte por Helen y su insistencia en que los humanos merecemos una segunda oportunidad. La misma también es lo mejor que tiene la película, aunque también su participación se limita mucho a eso y cagarle también el palo a su hijastro rompe pelotas. No quiere decir que no sea de lo mejor de la película, como lo acabo de decir, tal vez le falta un poquito más de personalidad y desarrollo, pero más allá de eso, pues todo relativamente bien, la verdad. Jacob igualmente no tiene mucha participación que digamos, solo cagar el día como 3 veces en la película y seguramente haciendo que Helen le quisiera meter un buen putazo en todo el hocico muchas veces, pero pues es entendible por su contexto, y aunque la resolución de su conflicto con Helen y el propio conflicto en sí le falta algo de desarrollo y explorarse tal vez un poquito mejor, por lo menos está medio bien implementado, no salvándose de que por esa falta extra de desarrollo, pues esa misma trama se convirtió en un cliché, pero de todas maneras está bastante bien, la verdad, que precisamente esta parte es una de las más fundamentales para el cambio de la mentalidad de Klaatu, para básicamente salvar al mundo. Del resto pues no habría mucho que decir porque o son personajes que solamente dan información, están para cumplir su rol de yankees tocapelotas que quisieran lanzarle una bomba nuclear al primer alienígena que toque la Tierra, o ser básicamente una ligera conveniencia al guión para que nuestro querido Klaatu cambie también su opinión sumado a lo que hizo Helen. A nivel general este apartado no está tan mal, salvo algunos otros detallitos que tienen que ver con lo que les mencioné anteriormente, por lo que dentro de todo es lo mejor que tiene la película, a decir verdad, que sumada a las actuaciones de Keanu Reeves, Jennifer Connelly y Jaden Smith se complementó bastante bien, a decir verdad. Y ahora, en lo técnico visual, pues la verdad todo está bastante bien. Algo del CGI tal vez ya se nota un poquito bastante viejo, y a lo que no es muy buena comparación ni justificación, más por algunos proyectos que salieron con mucho mejor CGI años antes o un poquito después, pero en cuanto a la ambientación, el soundtrack y en cuanto a los efectos prácticos también, pues la verdad están bastante bien. Además de que el mensaje ecologista que se da, pues está relativamente bien implementado, con algunas cositas medio X desde por medio, pero pues a decir verdad, sí está bastante bien adecuado para el creciente problema que era y es todavía el cambio climático y todo lo relacionado obviamente. Pero bueno, y aquí es donde ahora sí entramos en una parte que seguramente empezaré a hacer de ahora en adelante cuando haga reviews de películas que sean remakes de alguna anteriormente hecha, más si tienen 30 años de diferencia entre ambas películas. Y es que hay aspectos que son infinitamente mejores en la versión clásica del 51, que obviamente con respecto a esta adaptación. Ojo, tengamos en cuenta una cosa, la versión original tiene un contexto muy diferente que afecta directamente al mensaje que intenta dar tanto Klaatu como la propia historia. Cambiamos del cambio climático en este caso a la guerra nuclear y el temor de la Guerra Fría. No he tenido todavía el honor ni el tiempo de ver dicha película, aunque seguramente lo haré en un futuro, y probablemente también tenga su respectiva review, aunque por lo que he investigado en este caso, todo el desarrollo, el enfoque que tiene Klaatu, su tajante mensaje que en este caso sí es literal, y muchas más cosas, son partes icónicas de la cultura popular e impactaron muy positivamente al desarrollo de la historia del cine y más el de ciencia ficción. Hasta que vea dicha película daré mi opinión personal, pero basándome en la del público y más cositas, obviamente es mucho más impactante y buena en general la original de los años 50, basada también, como lo dije, en una obra que trata más o menos de las mismas cuestiones. Por lo que a nivel general de ser un remake, obviamente, la versión de 2008 sí se ve mucho más pobre, ignorando obviamente a la calidad mucho más alta visualmente hablando y su mejor presupuesto, pero como película independiente pues no está tan mal que digamos, salvo evidentemente los detallitos que ya comenté, pero por lo demás pues tampoco es que sea tan terrible. Pero pues en fin, pues poco más que comentar. Así que en conclusión, El día que la Tierra se detuvo es una película bastante regular tirándole a pasable, de ciencia ficción con toques de catástrofe. Mucha gente le tira mucha mierda, sobre todo por ser inferior a su versión original de 1951, además de que también goza con algunas cagadas como clichés, efectos especiales medio pochos en alguna que otra parte y un mensaje no tan profundo, ni tampoco una historia con un ritmo un poquito más ameno. Pero si ignoramos
valoramos el hecho de tener tremendo clásico en sus espaldas y vemos algunos aspectos buenos como las actuaciones, el mensaje que aún no siendo tan profundo ni esperanzador pues es importante y más cositas por aquí y por allá pues tampoco está tan mal, aunque pues evidentemente a la prensa le valió un carajo esto y la criticó a más no poder y tampoco obviamente es la favorita del público a decir verdad y aún con todo eso pues consiguió ser un éxito moderado comercialmente hablando y pues básicamente todo eso. Pero para cerrar esta parte de la review, en general si buscas una película de ese tipo para pasar el rato, eres fanático de Keanu Reeves o si te interesa un poco el tema del cambio climático, puede ser interesante de ver. Pero si buscas una película al nivel del clásico de 1951 o una película con tal vez una mejor escritura y estructura interna, yo te diría que mejor buscaras otras opciones para ver a decir verdad.